Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Si tienes preguntas... Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús.
Buenos días a todos. Qué gusto nuevamente poder compartir con todos ustedes en este jueves 30 de mayo del 2024. Un gusto transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, a través de Neuma Multimedia, como siempre, con el gusto de poder llegar a todos ustedes y compartir pues lo que a nosotros nos compete, nos interesa, ¿verdad? Lo que hemos sido llamados en parte a hacer. Y pues con ese gusto estamos aquí. Les saluda al pastor Román García, nuevamente a través de Neuma Multimedia, en redes sociales, a través de la aplicación, y dándole gracias a Dios por un día más, por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es la fidelidad de nuestro Dios para todos nosotros. Y celebrando esas misericordias, estamos compartiendo aquí con el pastor Javier Flores. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Y aquí gustoso, pues, gracias, contento, ¿verdad?, de poder estar contigo aquí compartiendo un tiempo, la palabra, ¿verdad? Sí, claro que sí. Saludando a todos nuestros hermanos y amigos. Amigos, hermanos, la familia de Dios, la familia de la fe, ¿verdad? Y también, pues le recordamos que tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450, 844-696-8450. Ahí está nuestro hermano Ricardo Cuellar, a quien saludamos. Gracias, Ricardo, buen día. Y a los hermanitos en cabina, que ya están ahí listos. Y pues con el gusto de siempre, también saludando a nuestros hermanos y amigos que nos saludan a través del Facebook, están aquí conectados. Mi mamá está ahí conectada, la hermana Susi Jiménez también, la hermana Tania Rodríguez. A todos ustedes, buenos días, qué bueno que están ahí. Gracias por compartir, gracias por acompañarnos. Que Dios se glorifique grandemente en este tiempo. Y pues ya más que listos para compartir la palabra del Señor. ¿Qué pasó? No, estoy aquí viendo que tu mamá te está saludando. Sí, aquí saluda. Él dice: Dios bendiga estos programas y a los colaboradores, bendiciones. Amén. Que mi Dios esté siempre contigo y compañía. Gracias, ma. Maricruz Gallegos también dice: amén, amén, buen día, bendiciones. Susi Jiménez también, ya lo comenté. Buenos días, gracias a Dios por un día más, Dios con ustedes invitados. Gracias. Buen día, saludos, dice Carlos Tobar. Carlos, ¿no lo has visto? Dios te bendiga, Carlos. No, pero esperamos que cuando venga nos diga, ¿no? Sí, que esté bien nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Elisa. Dios te bendiga, Carlos. Bendiciones a ustedes, buen día. Y Amén. pues ya listos para leer la palabra del Señor. Tengo aquí el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, y los versículos 34 en adelante. Mira, aquí también nos saluda nuestra hermana Elisa. Buen día para toda la familia, ya que Dios esté con ustedes. Ya se les extraña, dice Carlos. Sí, nosotros también, qué gusto saber que están ahí haciendo la obra del Señor. Lucas 23, versículos 34 en adelante. Son los momentos de la crucifixión del Señor Jesús. Son momentos donde pues está ahí en agonía o agonizando, sus momentos difíciles, complicados. Sin embargo, pues sabemos que cumpliendo el propósito del Padre. En el verso 34 dice de la siguiente manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el ungido, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición. Encontramos varias cosas que me gustaría destacar en esta lectura. Dice que la actitud del Señor ante lo que estaba viviendo era: perdónalos. Orando a Dios, era de oración. Perdónalos, no saben lo que hacen. La humanidad entera estaba recibiendo la mayor ofrenda, el mayor sacrificio, la gran manifestación del amor, porque dice que de tal manera había amado el Señor al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos varios escenarios aquí, amigos, familia, pastor. El del Señor orando, sabiendo que lo que estábamos haciendo con él, si él no interviene con esa oración, si él no dice: perdónanos, que nos perdonara, no sabíamos lo que hacíamos. Sin esa intervención, pues imagínense. Pero luego encontramos varios escenarios, pues. Dice: unos estaban repartiendo los vestidos. Imagínate qué escena. Unos estaban repartiendo sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban. Los soldados le escarnecían. Dice que junto con él fueron juzgados y condenados 2 malhechores. Y todavía uno de ellos, estando crucificado, nos dice el Señor que les injuriaba. Le injuriaba diciendo: si tú eres, sálvate y sálvanos. No era la forma. No era la forma. Y solo uno de ellos, de todos esos escenarios que podemos ver ahí, él pidiendo al Padre que nos perdonara, porque verdaderamente no entendíamos, no sabíamos. Un pueblo solo observando, un pueblo entretenido, un pueblo donde la Biblia dice que los ojos nunca se cansan de ver. Ahí está la gente viendo, los gobernantes burlándose, los soldados escarneciéndole, uno de los condenados injuriándole. Pero uno de ellos, que reprendió al otro malhechor, le dijo: oye, pues ni estando aquí. Y es que a veces vemos el avance del mundo, vemos la situación, vemos el comportamiento del mundo hacia Dios, hacia el pueblo de Dios, y pues muy poquitos, ¿verdad?, teniendo el entendimiento de decir: pues sabes qué, pues acuérdate de mí cuando vengas. O sea, teniendo esa seguridad, como diciendo: pues yo sí creo. Y en ese yo sí creo, pues viniendo la salvación. Mira qué promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. De todos esos escenarios, de todas esas personas, a se le dio ¿qué podemos decir? Con la revelación de la santidad. Amén. Porque dice, o sea, nosotros padecemos. Justamente. Por los hechos, ¿verdad?, por lo que merecieron nuestros hechos. Pero o sea, ningún mal hizo. Así Entonces está viendo la santidad de Jesús, ¿verdad? Está viendo que Él es justo, que no hay pecado en Él, que no había falta por la cual estuviera padeciendo
aquella crucifixión. Sí, así es. ¿Verdad? Y le es revelado que el reino, o sea, que él es el rey y el Mesías. Amén. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces tuvo la revelación de su condición pecadora, cosa que el otro ladrón no pudo ver, ¿verdad? Ni pudo, al contrario, todavía estando en aquella condición, pues estaba injuriando a Dios, ¿verdad? O sea, blasfemando. Y él pudo, y este hombre que podemos decir se arrepintió, porque vio su condición, vio la santidad de Dios. ¿Cuál era su relación con Dios en ese momento? Imagínate la distancia que había entre aquel hombre justo que ningún mal había hecho, ¿verdad? Y reconociéndolo también como el Mesías, ¿verdad? Como aquel que habría de venir. Sí. Y es que pues yo creo que en estos escenarios, o en este escenario con estas audiencias o en estos auditorios, pues nos encontramos en la actualidad. Están los que se burlan, está siempre la intercesión del Señor por encima de todo, intercediendo, pero están los que se burlan, están los que solo observan, solo son espectadores, están aquellos que escarnecen, están los que injurian, pero también están los que reconocen su condición, los que pueden ver en la persona de Jesús el Salvador y que tienen esa seguridad, porque imagínate ese hombre que no ha muerto aún, y le están diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, qué garantía y qué de último momento, ¿verdad? Esa salvación tan maravillosa alcanzando a este personaje, pero así es, aún en ese momento que el Señor está viviendo, pues está salvando y está dándole la oportunidad, porque la oración intercesora de perdónalos es por todos. Es por aquellos que le entregaron, es por aquellos que le golpearon, le azotaron, pero aquellos que no sabemos por qué actuamos como actuamos contra el Señor, ¿verdad? Y el Señor rogando pues ese perdón que está disponible para todos. Y lo sobrenatural de la salvación, pues porque él estaba siendo en ese momento, este ladrón, ¿verdad? Estaba siendo crucificado, ¿verdad? Estaba, pues padeciendo, pero el dolor y la situación y la vergüenza, que independientemente de sus pecados, no le impidieron ver al Señor, ¿verdad? No le impidieron ver, porque uno podría decir, no, pues estoy en una enfermedad, estoy en una situación tan difícil que no puedo ver nada. Pero lo sobrenatural que es el poder de Dios que te hace ver tu condición para salvación, ¿verdad? Para poder reconocerle y poder ser salvo. Amén. Sí, definitivamente. Entonces imagínate, o sea, él en medio de esa circunstancia pudo ver a Dios, ¿verdad? Y hay gente que al contrario se sume en su dolor, en su situación, en su enfermedad y no puede ver al Señor. Así es. Sí, puede estar en su peor momento, en su último momento, y ni así pueden reconocer al Señor. Y hay otro escenario que no he comentado, hay otro punto aquí, y es el de Poncio Pilato. El Poncio Pilato que estuvo ahí, que entre que se lavaba las manos, entre quería rescatar al Señor, pero que se atrevió a escribir la inscripción, y pues no solamente que se atrevió, aunque los judíos pidieron que cambiara ahí porque pues afrentaba su fe, ¿verdad? Afrentaba al pueblo, afrentaba a Dios según ellos. Pero qué interesante que dice en el 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Era para toda la universidad, para todo el mundo. Este es el Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Que eso es otra cosa que nos deja ver que en medio de todo, y que se están burlando y que lo están escarneciendo, el reconocimiento y el título de quién es Él. Lo crean, se burlen, injurien. Él es el Rey de los judíos. Él es el Salvador del mundo.
Él es el Rey de Reyes, hoy lo sabemos. Como a veces sin saber, pues, Dios provoca que se escriban esas cosas, sí, o que se hagan esas cosas. Recuerdo al sumo sacerdote que dice, es preferible que muera un hombre por toda la nación, ¿verdad? Y dice que profetizaba sin saberlo, sin saber que profetizaba, sí, porque por cuanto era el sumo sacerdote, por cuanto era la autoridad, así es. Sí, Dios, es que Dios es tan poderoso y tan soberano. Sí, y en medio de todo eso, insisto, esa inscripción a vista de todos, no había pretexto para no entenderlo, estaba en griego, en latín, que era el lenguaje que hablaban los romanos, el griego, que era el lenguaje universal de ese momento, y la lengua hebrea. O sea, no había para dónde hacerse. No había para dónde hacerse bajo ese reconocimiento, y que se le solicitó a Poncio Pilato, quítalo, di que dice que él es. Lo que es escrito, pero es Dios actuando. Y hasta el día de hoy tenemos este testimonio, y hasta el día de hoy nos damos cuenta cómo en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, Él es el Rey, Él es el soberano, es el Señor. Fíjate, este momento tan bochornoso, tan vergonzoso, y Él es el Rey. No importa lo que esté viendo. Por eso, a veces que la gente comenta de que mira cómo está el mundo, y como poniendo en tela de juicio el hecho de que hay un Dios que gobierna, y sabemos que Dios gobierna. Amén. Y sabemos que independientemente de todas las circunstancias, independientemente de este acto, de este hecho, de estas burlas, injurias, de estos observadores, de estos que no entienden, y que nosotros, si leyéramos otros pasajes paralelos, nos daríamos cuenta que el malhechor que estaba al lado de Jesús no fue el único que se dio cuenta. Vamos a ver que hay un centurión que dijo, verdaderamente este es el Rey de los judíos. Vamos a ver que el pueblo, después de ver todo lo que aconteció ahí, se fue golpeando el pecho, diciendo, Señor, ten misericordia. O sea, el impacto que produce el que Dios haga su voluntad y se cumpla a cabalidad su palabra. Es maravilloso. Así es, Paz. Es increíble. Pues gracias a Dios, es esta lectura maravillosa respecto a la persona de Jesús, respecto a los que están injuriando, a los malhechores, a los que se burlan, a los que solo observan, pero también a aquellos que al contemplar a Jesús dices, bueno, nosotros tenemos lo que merecemos, pero este justo no ha hecho nada. Y luego, en medio de esa contemplación, observación, de contemplar la santidad, como lo decías ahorita, clamar. Amén. Clamar. Empezábamos ahorita fuera del aire diciendo que el Señor está cada vez más cerca, y lo agradecemos. Estamos contentos que así sea, independientemente de lo que venga, de lo que ocurra. El Señor está a las puertas, está muy cerca. Cada vez se oye más ese clamor en la noche diciendo, despierten, salgan a recibir, ahí viene el esposo. Pues solamente prepararnos y atender a ese llamado que Dios tiene para con nosotros. Pues que así sea, pastor, así sea, amigos, hermanos, familia de Dios, que Dios nos bendiga. Y pues vamos a algo que aquí el pastor Javier tiene preparado también para compartir. Usted sabe que siempre buscamos la palabra del Señor, el consejo del Señor, para poder compartir con todos ustedes. ¿A dónde vamos a ir, pastor? Al profeta Isaías. Isaías capítulo 30. ¿Te acuerdas qué significa el nombre del profeta Isaías? No, Paz. Yo tampoco. No me acuerdo. No me acuerdo, ahorita lo buscamos. Pensé que me ibas a decir. Sí. Sé que lo traía aquí como debajo de la manga. Ahí está el tema, que no traigo manga, pero ¿qué capítulo vamos, Paz? El capítulo 30 de Isaías. Ok. El versículo 13. El versículo 13, ¿verdad? Ahorita vamos a ir al contexto también del versículo 13 del profeta Isaías. Dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada,
cuya caída viene súbita y repentinamente. Súbita y repentinamente. Bueno, este pasaje y este versículo es bastante contundente, ¿verdad? Nos habla de una grieta que amenaza ruina en una construcción, ¿verdad? Dice, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Sí. Hace poquito, paso yo por una calle ahí de mi casa a la oficina, al templo, ¿verdad? Diariamente, y vi que estaban construyendo pues no sé qué, una pieza, ¿verdad? Una recámara, no sé qué sería, arriba de una cochera, pero pues apenas llevaban parte de la obra negra, y vi que pues prácticamente el techo se colapsó, sí, no se terminó de colapsar, sino que ¿cómo dicen cuando se pandea? Pues, o sea, hay una forma que le dicen, ¿verdad? Que por el peso que le estás poniendo y que no está preparado, entonces se pandeó, ¿verdad? Sí. Y la cuestión, pues ya no siguieron la construcción, ¿verdad? Y que cada vez que paso veo que está más y más, más. Entonces digo, oye, ¿por qué no lo tumban ya, verdad? O sea, ya que hagan eso. Los que saben algo de construcción, que yo no sé gran cosa, pero dicen que hay algunos tipos de grietas que no son de tanto cuidado, pues a veces acomodamientos, ¿verdad? Algunas grietas que son verticales, pues no son de tanto cuidado, que hay que resanar por la cuestión estética, etcétera. Pero hay algunas grietas que son verticales o que son verticales en diagonales, dice que esas son muy peligrosas y que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las construcciones cuando no tienen los fundamentos apropiados o no se hizo los cimientos adecuadamente. ¿Verdad? Aquí el profeta Isaías es un profeta muy hermoso, ¿verdad? Muy como todos por la hermosura de Cristo que está habitando en ellos, ¿verdad? Hermosos hombres de Dios por causa de Cristo, que por cierto, y de su espíritu. Por cierto, perdona que interrumpa, que ya nos dice nuestra hermana Liz García que Isaías significa el Señor es salvación. Amén. Gloria a Dios, sí. Amén, gloria a Dios. Amén. Y entonces viene una palabra muy contundente de advertencia de parte de Dios al pueblo, pero también es un mensaje siempre de esperanza, y de bendición, de restauración, ¿verdad? O sea, de consolación. Entonces el profeta contiene, en el libro del profeta Isaías, contiene ambos lados, ¿verdad? El lado de la advertencia, el lado de el hecho de declarar el pecado, ¿verdad? Sí. Y por otro lado también el de la restauración, del amor de Dios. Y en este caso, pues aquí nos habla de esta figura que está viendo el profeta, que Dios permite a veces el hecho de ver, sobre todo a los que somos portavoces del Señor, pues nos permite ver el Señor figuras, nos permite ver el Señor para efecto de poder compartir un mensaje. Hay mensajes que Dios nos da en lo personal a nosotros, sí. Y hay mensajes que son no nada más para nosotros, que son para compartir al pueblo, o hay mensajes que a veces Dios da para que específicamente el Señor quiere que se lo compartas a alguien, ¿verdad? Hay que distinguir también cuando tienes sueño, cuando tienes alguna visión, ¿verdad? De parte de Dios. Hay que ver, o sea, qué es lo que Dios habla y qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida, si es en lo personal, si es algo que tienes que compartir, ¿verdad? Si son ambas cosas, etcétera. Sí. Pero aquí, ¿verdad? Pues él estaba viendo una pared elevada, ¿verdad? Él estaba en una posición donde él podía ver que había una construcción de una pared que estaba, ¿para qué sirven las paredes? Pues para efecto de proteger, ¿verdad? De cuidar, de que no entren los enemigos, de que
no entre gente extraña, ¿verdad? Que no se haga daño a una propiedad. Y él está viendo una pared, pero en esa pared está viendo grietas, ¿verdad? Está viendo grietas y los está viendo de tal manera que está produciendo una alarma en el ánimo del profeta. O sea, está diciendo, oye, estoy viendo una pared elevada y está en una posición esa pared y que puede causar una caída súbita y repentina, ¿verdad? Súbita y repentina es algo que, oye, ocurre de un momento a otro. Así es. Y ni siquiera tuviste la oportunidad, pero no previsible en qué momento, no pronosticable, sino que ya venciéndose esa construcción está en cualquier momento se cae, o sea, se cae y hay cosas que a veces son ocultas, pues que no se advierten, pero que cuando se advierten, pues uno puede ver el peligro, ¿no? En el que está. Y Dios de alguna manera está viendo pecado, ¿verdad? En el pueblo, de algo que tiene que corregir el pueblo, que se tiene que advertir, porque puede venir esa destrucción, ¿verdad? Y porque dice, extendiéndose en una pared, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo, ¿verdad? A veces tú sabes que se quiebra algo y dices, bueno, pues se le quebró a la jarra se le quebró la manejerita o la asa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El asa, con lo que lo sostiene, la agarradera, ¿verdad? Pues sigue jalando, ¿verdad? O a veces hay pedacitos. Ahora, acordémonos que en aquel tiempo pues no había como que el Waldo, ¿no? O sea, que déjame ir a comprar rápido o utensilios. Entonces muchas veces utensilios que se utilizaban pues eran usados para otros usos, o sea que se parcialmente se dañaban, eran utilizados. Por ejemplo, tú sabes que ahí era la cuestión de la hoguera o del hogar, ¿verdad? Dice aquí el hogar porque era el fuego con el cual se cocinaba y todo, y entonces algunos utensilios servían para quitar, ¿verdad?, la ceniza, para todo esto. Pero ya esto, dice, va a venir de tal destrucción que ni siquiera para eso va a servir, no va a quedar para nada, ¿verdad? No vas a poder sacar agua del pozo, no vas a poder traer fuego, ¿verdad? O utilizarlo en esos menesteres, ¿verdad? Dice, porque así dijo Jehová el Santo, Jehová el Señor, el Santo de Israel. Y luego dice una indicación que ellos deberían haber tomado en cuenta, dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, ¿verdad? Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Entonces, fíjate que el Señor los estaba llamando. Aquí nos da reposo. Nos da 4 palabras ahí, ¿verdad? Porque dice ahí en descanso, reposo, quietud y confianza, ¿verdad? Nos da 4 palabras ahí la escritura, el que el Señor estaba llamando al pueblo de Israel al descanso, ¿verdad? Amén. El Señor nos dice, bueno, hay cansados, hay trabajados entre vosotros, venid a mí, Amén. Todos los que estéis trabajados, todos los que estéis cansados. Pero qué tremendo es porque dice, no quieres, o sea, no quisiste, ¿verdad? Sí. A veces nos apoyamos tanto, pastor, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia habilidad, en resolver los problemas cotidianos de la familia, del trabajo, de los hijos, ¿verdad? Del matrimonio, en nuestra propia prudencia, pues. Entonces pensamos que conforme a nuestra sabiduría las cosas se van a resolver, y aplicamos mucho esfuerzo, trabajo, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta la pared se está grieteando, está presentando grietas porque descuidas a veces tu vida en acudir al reposo del Señor, acudir a los tiempos de oración, acudir a la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos va a fortalecer
con ese alimento, ¿verdad?, que nos va a nutrir para poder nosotros vivir una vida en el Señor. Amén, amén. Y entonces todo este descuido pues va a provocar que cuando menos tú acuerdes, y si no te previenes, entonces esa pared puede causar una grieta tan grande, ¿verdad?, y tan significativa que pues puede venir una destrucción como la que dice aquí. Está anunciando aquí, sí. ¿Verdad? Y imagínate qué peligroso. Y cuánto a veces, hermanos, amigos, el Señor nos llama al descanso, a la quietud, al reposo, a estar con Él y a seguir su camino, ¿verdad? Pero nosotros no obedecemos, no atendemos, y entonces viene la destrucción, ¿verdad? Ahora, hay cuestiones pues que es mejor, imagínate cuando tú le inviertes a algo, ¿verdad? Pero que aquí yo volviendo al ejemplo que te ponía en el caso de que paso todos los días por una construcción que se pandeó, ¿verdad?, que se va a caer y que cada vez se ve peor, ¿verdad? Se ve que se está venciendo y es peligro para todos, para la gente que vive ahí, para la gente que pasa. Pero imagínate cuando tú te aferras y dices, no, es que pues yo le invertí, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a perder? ¿Cómo le voy a perder? Pues, ¿verdad? ¿Cómo le voy a perder si yo ya le invertí? O sea, ¿cuántas veces nosotros nos aferramos a cuestiones donde le hemos invertido, pues, donde hemos aplicado recurso, tiempo, esfuerzo, y no queremos nosotros pues el hecho de desistir de aquello que estamos construyendo y que está mal. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, o sea, perdiendo ganas, o sea, decir, bueno, pues ya me equivoqué, hice mal las cosas, o sea, es como si yo contratara, por ejemplo, albañiles que no tienen a lo mejor la pericia, no ponen un cerramiento, ¿verdad?, o sea, adecuado. Hay una pared a lo mejor, imagínate que yo tuviera una casa muy grande y que muy bien. que la tuviera y que viera, por ejemplo, esa pared elevada y que dijera, oye, pero pues sí la mandé construir, estoy aquí, todavía tengo la seguridad de mi casa, pero sin embargo esa pared se va a caer. Claro. Y entonces que yo diga, pero pues ya le metí, o sea, ya todo lo que me costó los bloques y todo, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver, oye, pues, si no se puede reparar, o sea, pues mejor túmbala, ¿verdad? Claro. O sea, no te va a servir de nada. Sí. Pero a veces esto nos ilustra de alguna manera, pastor, que se le aplica tanto a las cosas, ¿verdad?, de nuestro recurso, que no queremos desistirnos de decir, ¿sabes qué? O sea, me equivoqué con esto. Y mejor, o sea, ¿sabes qué? No. Estaba pensando en alguien que cocina. Imagínate a alguien que hace un gran banquete y alguno de esos ingredientes está en estado de descomposición. Y trata de mesurarlo, ¿verdad? De arreglarlo. No de mesurarlo, sino de arreglarlo. Pero se dio cuenta que uno de los ingredientes estaba en estado de descomposición. Puede ser que disfrace incluso el sabor, que haga algo para ocultar, pero si es alguien que hace banquetes y todo el mundo se intoxica, todo el mundo se enferma, pues obviamente va a perder más por el simple hecho de no haber. Digo esto porque hay gente que en eso es bien firme, gente que trabaja la comida, ¿sabes qué? Esto, tíralo, oye, pero donde entiendes que el echar todo abajo, el tirar, como en este caso la construcción, pues sería mayor tener la certeza, ¿verdad? O sea, pienso otra vez en este malhechor que reconoce a Jesús y que le dice, Señor, acuérdate de mí, y Jesús le da seguridad. Hoy estarás conmigo. Y qué glorioso es tener seguridad a estar viendo algo que inminentemente, tarde que temprano, le va a caer a alguien, va a ocurrir una tragedia, y simple y sencillamente, pues por el hecho de no perder, por el hecho de no decir me equivoqué, no era así, pues estás poniendo en riesgo todo. Estás poniendo en riesgo todo. Ahora, yo quiero decirle, mi hermano, amigo que nos escucha, que está día a día atento a la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, porque está con esa disposición, el hambre de leer, de escuchar la palabra, ¿verdad? Tenga cuidado en las cuestiones donde usted a veces ha descuidado
lo que el Señor da como consejo, porque usted está afanado en propósitos que sueños o a veces metas o a veces anhelos de su corazón, ¿verdad? Que no necesariamente son malos, ¿verdad? O sea, sino simplemente el hecho, y a la vez no tan simple, ¿verdad? Porque vemos las consecuencias que pueden acarrear esas cuestiones de estar luchando por sus metas, por sus sueños, por sus anhelos, pero dejando al Señor a un lado, ¿verdad? Estar tan metido en un objetivo de tu vida, en un anhelo de tu corazón, ¿verdad? Que puedas en un momento dado, sin darte cuenta, estar permitiendo que la pared que está elevada, que debe de ser para tu protección, para tu cuidado, se esté agrietando a tal manera que te pueda caer súbita y repentinamente y no servir para nada. Lo que estás haciendo, imagínate, al contrario, puede traerte una devastación. Entonces esto es como que frénate, ¿verdad? Pon atención, y en el contexto del capítulo 30 dice un ay en el capítulo 30 versículo 1, ay de los hijos que se apartan, ¿verdad? De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, ¿verdad? Entonces aquí vemos el contexto de por qué está hablando de esta pared agrietada, porque hace un ay, ¿verdad? Una señal de dolor, ¿verdad? Claro que a Dios no le complace ver esto, ¿verdad? No le complace ver la devastación que pueda haber en tu vida. El Señor quiere cosas buenas para ti, tiene pensamientos de paz, de bien, de bendición para ti, para tu familia, pero también pues Él en su profecía nos hace ver un dolor, ¿verdad? Un ay, ahí un ay, dice de los hijos que se apartan. Sí. ¿Por qué se apartan? Porque dejan el consejo de la palabra, ¿verdad? Dejan el consejo del Señor y dice, toman consejo, pero no lo toman de mí. Y se cobijan con cubierta, pero no del espíritu. Imagínate, o sea, es algo sobre la carne, sobre la cuestión de tus capacidades, sobre la cuestión de tus anhelos, ¿verdad? Y entonces tú tienes un proyecto familiar, tienes un proyecto de matrimonio, tienes un proyecto a veces de familia, profesional, de trabajo, y es bueno siempre y cuando esté fundamentado y basado en el consejo de Dios. Amén. Cuando te apartas de eso, ay de los hijos. Ahí es donde llega el ay. Sí, cuando ya no es el Espíritu Santo con el que te estás cubriendo, ¿verdad? Entonces es un momento de que pongamos atención en esas paredes que se pueden estar agrietando terriblemente. Y luego dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. O sea, dice, se descienden, ¿verdad? O sea, estás bajando, ¿verdad? Al mundo, estás bajando a tomar consejo del poder del brazo humano. Y entonces no tomas en cuenta al Señor, no te estás fortaleciendo con la fuerza de Dios, y estás poniendo tu esperanza en las cosas que el mundo llama buenas, en los éxitos que a veces el mundo considera que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Y estás descuidando al Señor y tu relación con Él, no te estás fortaleciendo en el Señor, ¿verdad? Fíjate que aquí en el capítulo 127 de Salmos, un pasaje que ya hemos comentado y leído, habla de la construcción, habla de la edificación, habla de la seguridad. Y dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y vuelve a presentar la edificación, la construcción, la seguridad, y la relaciona con la confianza en el Señor. Porque aquí habla otra vez de sueño, pero dice por demás, quiere decir que todo aquello, y yo entiendo el tema, Paz, cuando alguien construye algo y le ha invertido mucho y le ha costado mucho y lo hizo mal,
pues cuesta el decir, pues derríbalo, destrúyelo, pero el Señor no. Al contrario, el Señor sabe que todo aquello que no se hace en Él, tarde o temprano va a colapsar. Pero los daños colaterales son a veces más importantes que el mismo muro, ¿verdad? No, pues se cayó esa sección de la casa. Pues sí, pero imagínate cuando cae sobre personas, cuando y ya los daños son mucho mayores. Y es bueno traerlo aquí porque todo lo que se hace bajo el consejo del Señor tiene fundamento en el Señor, tiene solución, tiene reparación en el Señor, pero lo que no, dice, es por demás. O sea, es una pérdida, no hay ganancia. Y viendo un pasaje que puede ayudar también a que podamos entender, está en Jeremías capítulo 1, ayer lo mencionaba yo, no sé si aquí en el programa o con alguien más. Saludos a todos ustedes que están ahí conectados y compartiendo, gracias. En el capítulo 1 de Jeremías, creo que lo decía yo con el martes, no sé dónde lo compartía, pero en el capítulo 1 el Señor le da instrucción precisas a Jeremías de cuál será su ministerio. Y algo que me llama mucho la atención en el verso 10, que a veces no estamos conscientes de esta construcción, pero mire lo que dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Te he puesto sobre. Bueno, ¿para qué me has puesto? Alguien pensaría la edificación, la construcción. Muchos personajes creen que se pueden perpetuar a través de sus obras, ¿verdad? Dicen que el Señor es el arquitecto cuando Él es el todo de la creación. Pues que el Señor es arquitecto, entonces se quieren sumar haciendo obras, ¿no? Pensemos un poquito en Nabucodonosor, viendo ahí desde la terraza en su casa y diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. O sea, los hombres buscan perpetuarse a través de sus obras. Mira qué gran construcción, mira, este es un legado, este bulevar o este distribuidor vial, y entonces los hombres, yo lo hice, ¿verdad? Pero lo que Dios pone a hacer a Jeremías es algo muy diferente a lo que muchos aspiraríamos, como es la edificación, porque le dice, te he puesto sobre reinos y naciones para arrancar, para arruinar, para derribar y para destruir. Le dice 4 verbos. Y los últimos 2, son 6 en total, pero los últimos 2, edificar y plantar. Entonces decimos, a ver, ¿por qué Dios le invierte tanto en el arrancar, arruinar, derribar y destruir? Porque cuando hay cosas que no están hechas en el Señor, cuando hay muros que están totalmente agrietados y se van a colapsar, el Señor no escatima. Derríbalo, túmbalo. Oye, pero túmbalo. ¿Por qué? Porque si no, no se puede edificar. Si no, no se puede plantar bien. Y eso es lo que Pablo decía, mira cómo sobreedificas allá por Corintios. Porque el Señor siempre se da cuenta o nos hace notar dónde está la falla y dónde está decir, esto va a hacer que colapse. Así es que trae el Señor algo para arrancar, arruinar, derribar y destruir, para luego edificar y plantar. Y en el caso que está señalando en Jeremías 30, el problema del pueblo de Dios, la nación de Dios en ese momento, era el hecho de que no admitían el consejo del Señor y luego lo hacían. Y es como si decían, mira, aquí no consulté a Dios, pero le pido a Dios que me lo bendiga. Dice el Señor, pues no es así. O sea, tienes que venir a mí, tienes que tomar consejo. Yo le digo a los hermanos que penosamente en muchas ocasiones toman consejo sobre decisiones que ya tienen, que no quieren cambiar, que quieren un sí más, o que simple y sencillamente quieren otro punto de vista, pero ya decidieron. Sí. ¿Cuántas veces jóvenes vienen a pedir consejo, pero ya emocionalmente se relacionan? Una de las cosas que el Señor me mostraba al leer esto, Paz, es que el Señor nos da recursos. Amén. O sea, dentro de ese dolor que te puede provocar decir, híjole, perdí, ¿verdad?
Pero sin embargo, una cosa es, por ejemplo, decir, oye, bueno, pues ya se me cayó la barda, ¿no? Sí. Pero una cosa es decir, no tengo para poner otra. Pero por ejemplo, es diferente cuando tú tienes el recurso, pero es un recurso que Dios te da. Claro, es provisión de Dios. Para que tú construyas correctamente. Claro. Entonces, qué doloroso es, no lo podemos negar, ¿verdad? En esa naturaleza humana, de decir, híjole, perdí, y ya todo lo que invertí, el tiempo que perdí y todo lo demás, pero el Señor me está dando recurso para poder derribar, ¿verdad? Como decías de Jeremías en su llamado, te he puesto sobre para derribar, ¿verdad? Y en este caso, pues, el Señor da el recurso para que puedas derribar, o sea, lo que no está correcto. Sí, así es. ¿Verdad? Nada más que claro que te va a doler, claro que te va a costar porque ya le invertiste, pero sin embargo, finalmente, dentro de la gracia y la misericordia de Dios, o sea, estás con recurso para poder volver otra vez a que el Señor haga su obra y edifique. Simplemente en nuestro país, ¿cuántos delitos de impunidad no habrá porque las autoridades reglamentan, establecen que no se debe construir junto a los arroyos, que no se debe de cimentar o a construir hacer una construcción, perdóneme, de tantos pisos si no tienes un cimiento de tal, y se rompen todos esos protocolos y luego vienen las tragedias. Vivimos en una zona geográfica donde se dan los terremotos, los temblores, donde es muy dado, y constantemente estamos viendo la repercusión del estar parchando. Me acuerdo mucho un pasaje, el Señor dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, o sea, vas a echar a perder todo, o no se pone vino nuevo en odres viejos, porque cuando en el proceso del vino los gases que están ahí formándose, o los alcoholes que se están formando, pues hacen que se reviente y terminas perdiendo el lodo y terminas perdiendo el vino. Entonces, ese tipo de ejemplos donde el Señor no remienda, no anda arreglando, sino que dice, si esto está mal de raíz, hay que tumbarlo. Si esto, por ejemplo, dice la palabra que toda planta que no ha plantado el Padre, lo sacará de raíz, la arrancará. Entonces, cuán importante es que nos demos cuenta que Dios contempla los costos de pérdida, pero resultan siendo ganancia cuando actuamos en el tiempo y la forma, ¿verdad? Que en este caso de Jeremías es háganme caso, ténganme confianza. De Isaías. De Isaías, perdón. Y entonces fíjate que dice aquí algo que pasa, pues cuando se obstina y cuando no quiere oír y cuando sigue, ¿verdad?, ese curso, dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Sí. O sea, bueno, confiaste en tu propia prudencia y sigues haciendo, ¿verdad?, lo que bien parece, y dice, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Sí. Dios no es un Dios de confusión. No, ¿verdad? No, es de orden. Es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Sí. Y el problema es que cuando confiamos en el hombre, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en el mundo, ¿verdad? O lo que dice el mundo, y cambiamos el consejo de Dios por eso, entonces esa fuerza que al presente parece buena, se va a cambiar en vergüenza. Así es. Y se va a cambiar en confusión. Y en muchos casos es inversamente proporcional. Así tan fuerte que representaba, así de vergonzoso será, ¿verdad? Sí. Entonces dice, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni le trae provecho. Antes les serán para vergüenza y aún para oprobio, ¿verdad? Y entonces más adelante dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. O sea, hay cosas que a veces, o sea, tú no tienes que dejárselas a Dios. Sí. No es que tú las tengas que hacer, resolver, o sea, tú busca al Señor, obedece al Señor, haz lo que Dios dice, pero tienes que estar en quietud y en el reposo, en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero si ya, por ejemplo, estás haciendo algo con el afán de lograr un objetivo, descuidando tu relación con Dios, ¿verdad? Pues imagínate.
Entonces dice aquí, yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Fíjate, o sea, Dios les dijo muchas veces y dice, ahí va a estar tu seguridad. Decía una hermana, recio y quedito, o sea, les di voces, ¿verdad? Sí. De manera que pues supieran que yo estoy hablando. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registran en un libro para que quede hasta el día postero eternamente y para siempre. Wow. Dios es un Dios que no cambia, hermanos, su operar es el mismo de siempre, hoy y ayer, hoy y por siempre, ¿verdad? Bien. Dice, y ahora, ¿cuál era el problema? Pues el problema era la rebelión. Siempre ha sido el problema que tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios, que nos apartamos del consejo, porque dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, la mentira. O sea, no se puede sostener algo sobre algo que no es verdadero. Claro. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. O sea, está muy claro cuál era el pecado, ¿verdad? Era un pecado de apartarse del consejo, estar en contra de lo establecido por Dios, de lo que Dios habla claramente en su palabra, de apoyarse en algo que era vano, mentiroso, y que no se quería oír la voz de Dios. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentira, ¿verdad? O sea, queremos que nos hables pues rico, ¿verdad? Que nos hables algo que nos... Dinos puras cosas bonitas. Sí, dinos puras cosas bonitas, ¿no? Pues aquí puro juicio, ¿verdad? Entonces está difícil. Dice, dejad del camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, fíjate. O sea, era alguien que profetizara mentira, que no pues estuviera ya centrándose en el Señor. Dice, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, Dios es claro y su palabra es clara, ¿verdad? Y estos ya estaban a un punto de que en su interior su voz era decir, bueno, yo quiero esto, no quiero al Señor, no quiero lo que dice Dios, ¿verdad? Y entonces viene lo que Dios habla, dice, por tanto el Señor dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por eso viene esta ruina de lo que nos habla de la pared con grietas. Amén. Sí, fíjate que es sumamente complicado, porque el tema es que lo que estaba haciendo Israel era buscar en una alianza, en un convenio, en un pacto con un pueblo como es Egipto, con todo lo que representa, la seguridad, como diciendo, pues ellos ya hicieron pacto con nosotros. Por eso dice acerca de los últimos tiempos que el anticristo reafirmará o confirmará un pacto, y es un pacto del que se ha estado diciendo paz y seguridad, y ahí está la falta. O sea, ¿cómo vas a obtener paz y seguridad fuera de mí? Mencionábamos nuevamente el tema del malhechor que se le dio la seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso, y todos los demás estaban en incertidumbre o ajenos a esa salvación, mientras que no reconocieran en el Señor. Y es que a veces le dices a la gente, bueno, ¿y qué pierdes con ya poner? Y aún así, si el orgullo, si la dignidad, es que yo dije, y es que yo sé que voy a salir por mis propias fuerzas, y no nos hemos dado cuenta que ya hay una religión de autoconfianza, ya hay una religión donde tú eres tu Dios. Se lo dicen de otra manera, todos somos dioses, todos, ok, y confía en ti mismo, y cree en ti mismo, y tú puedes, pero va a llegar un momento que síguele levantando hiladas de bloques o de ladrillos, y de repente de arriba hacia abajo, como ocurrió con en el telón del lugar que divide el lugar santo del Santísimo, que de arriba abajo se va a resquebrajar y entonces se va a colapsar. ¿Por qué? Porque la confianza no fue puesta en el Señor, porque deliberadamente, porque esto es deliberado, no lo haremos, no nos profetices, no nos digas, no sé si te ha pasado que dice, no, en esto no metas al Señor, entonces,
¿Cómo? En esto el Señor no está, dices, ¿cómo si Dios es omnipresente, sí, omnipotente, omnisciente? Pero es un pueblo que se resiste. Y hay gente que te dice, no me digas, porque ya sé que vamos a decir, ya sé que estoy, fíjate, hasta dicen, ya sé que estoy mal. Y dices, y bueno, y luego, y aún así se obstinan, y aún así se meten en estos problemas, y sacan al Señor de sus vidas. Porque una cosa, Jesús decía, no saben lo que hacen. Pero otra cosa es cuando deliberadamente lo sabes. Otra cosa es cuando deliberadamente sabes que si metes al Señor en tu vida, te va a ir para bien. Bueno, a mí me gusta, la hemos compartido aquí, la profecía, la promesa, cuando dice el Señor, desde este día en adelante te bendeciré. Amén, amén. O sea, desde el momento que le diste el sí al Señor, desde el momento que dijiste, Señor, ven a mi vida, Señor, te cedo todo, y tú dices, mi vida es un caos. Pero aún así, desde el momento que le recibes, a partir de ese momento comienza el Señor a bendecirte. Perdón. Pero también con la misma, cuando nosotros nos obstinamos, cuando nosotros queremos sacar a Dios de la ecuación, cuando nosotros queremos nublar el consejo del Señor o impedirlo para nosotros seguir en lo que ya hemos determinado, eso es lo que provoca la grieta. Y ahora fíjate, Paz, cuán misericordioso es Dios. Amén. Porque Él pudo haberse encendido en ira. No confías en mí, pues se te va a caer. Pero Él dice, hay una grieta que te anuncia la inminente ruina. O sea, el tiempo que dure esa grieta es misericordia para decir, mejor derríbala, mejor volvamos a comenzar, vamos a edificar de nuevo. Yo por eso le digo a la gente, Dios no te cambia, Dios te hace una nueva persona. Amén. Dios no está buscando cómo repararte. Dios te hace una nueva persona. Entonces, esta es una señal, porque aquí yo veo misericordia de Dios diciendo, esa grieta es una señal. ¿Cuántas veces no has pasado por esa casa, por ese lugar donde dices, oye, el techo está a punto de colapsarse, pero no se ha caído? Y Dios está esperando que, oye, métele mano, contrata de arriba eso, túmbalo. Me gusta mucho las culturas. Tenemos aquí un vecino país del norte, cuando un edificio se vuelve obsoleto, cuando un edificio ya no va a dar y solamente representa un foco de infección o de inseguridad o de refugio de malhechores, ¿sabes qué? Destrúyelo de todo a todo. ¿Por qué? Porque hace más daño quedar ahí. Aunque el edificio dice, oye, pero está bueno el edificio, pero sí, pero todo lo que nos va a repercutir entre fechorías que se puedan hacer ahí, entre el foco de infección, no sirve. Derríbalo. Qué bendición cuando hay una cultura así de decir, ¿sabes qué? Hazlo de nuevo. O a los niños, ¿verdad? Que a veces está uno corrigiéndolos en la tarea y malborran no, ¿sabes qué? Arranca la hoja. No, pero es que ya escribí. Arranca la hoja. ¿Sí? Es ese deseo de sí hacer las cosas bien. Volverlo a hacer con la pérdida del tiempo y de lo que te haya costado, pero a sabiendas de que quieres algo mejor. Y nosotros como cristianos deberíamos ser los más conscientes, porque nosotros nos dimos cuenta que todo lo que vimos fuera de Cristo fue un desperdicio, fue en vano, Paz. Venimos al Señor, el Señor nos hace y dice, ay, qué bueno. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la idea de la renovación, a la idea de todo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Deberíamos ser los más disponibles, los que tengan mayor disposición a decir, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, hazlo de nuevo, como ocurre, porque aquí da el caso del alfarero. Hay que recordar que Jeremías es el que se le dijo, ve a casa del alfarero y ahí te voy a mostrar. Y cuando se arruinó aquello, lo volvió a hacer nuevo. Y aquí dice que si no están dispuestos a arrepentirse, va a colapsar aquel muro, pero no van a quedar ni tiestos, ¿verdad? Que los utilizaban como cucharitas o como algo para acercar las brasas o quitar la ceniza, ni de eso te va a servir. Entonces, ¿qué diferencia entre volver a hacer algo nuevo con la casa del alfarero o el hecho de decir, pues derriba lo que ya está mal?
arrepiéntete, que eso es, a final de cuentas, arrepentimiento. Es un cambio en la manera de pensar. Me acuerdo mucho el mensaje que daba tanto Juan Bautista como el Señor Jesús. Arrepiéntanse, cambien su manera, pero hagan obras dignas de arrepentimiento. O sea, no parches, no digas, bueno, ahí le dejamos y de aquí en adelante, no. Deja que se colapse, porque la grieta, me gustó mucho como dice el Señor, esto será, por tanto, o será este pecado como grieta que amenaza. Como grieta que amenaza ruina. Estás viendo lo que está mal y Dios dice, eso amenaza ruina, haz algo. Claro, si nosotros nos obstinamos, si nosotros como nos lamentablemente aferramos, pasó con ellos, ¿verdad? Así ocurrió. Pero no necesariamente tiene que pasar. No tiene que ocurrir, ya está la grieta. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. Sí. ¿Sabes qué? Perdóname, estoy dispuesto a perder esto. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que yo tenía por ganancia, hoy lo estimo por basura. O sea, ya me di cuenta, no. Yo quiero alcanzar la excelencia y el conocimiento, todo por causa de Cristo. Pero alguien puede haber dicho, pero deja algunas cosas. No, porque no quiero terminar dándole más valor a algo que sí es valioso, ¿verdad? Y eso a veces no somos conscientes de que se pudiera perder más allá si no estamos dispuestos a perder esos muros, esos bloques que al final de cuentas dices, lo dijiste hace ratito, ahora todavía dijera, se va a perder, pero Dios no te va a dar recursos para recuperarlo. Dios no te va a dar recursos para levantar otras hiladas bien hechas, bien fundamentadas. Pues claro que lo va a hacer. Pero aquí el punto es que Dios nos lleva, ahí está la grieta, ¿qué vas a hacer? Todo volteando a ver, nadie va a hacer nada. Están esperando que ocurra una tragedia. Sí, y eso pasa, pues, ¿qué pasa cuando a veces hay una relación que no es de Dios, ¿verdad? Hay una cuestión en el trabajo que no es de Dios, que estás ahí, ¿verdad? Y dices tú, o sea, no, eso mejor que vaya en cero y aunque le pierda, ¿verdad? Pero pues muchas veces estar aferrado a eso, ¿verdad? Cómo te puede producir después una pérdida, ahora sí, ¿verdad? Muy devastadora, porque no atendiste a la voz del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, pues mucho cuidado cuando a los hijos, ¿verdad? También, o sea, no estás construyendo, dándoles a lo mejor herramientas que tú consideras, pero no las herramientas espirituales, no la cuestión de su relación con Dios. No estás buscando el hecho de que tus hijos estén buscando al Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en un momento dado va a venir una grieta que se va a seguir extendiendo hasta que caiga, ¿verdad? Dios no quiere esto, Dios quiere que nosotros podamos atender a la voz del Señor. Aquí el pueblo lo que lamentablemente hizo fue que no atendió, se aferró a esto, y entonces viene una palabra que vemos la gracia, la misericordia, pues, del Señor, un Dios que es increíblemente bueno, misericordioso. Y en el versículo 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Sí, qué hermoso. O sea, a pesar de que te dije muchas veces, ¿verdad? Fíjate, muchas veces dice, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto, o sea, sería buscarme a mí. Sí. Y entonces dice, yo esperaré para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. O sea, ya vemos ahí un pueblo clamando, ¿verdad? O sea, en un momento de desesperación ya viendo, y dice que el Señor ahí va a tener piedad, el Señor va a tener misericordia. Pero qué necesidad, sí, de padecer, o sea, si no era necesario padecer, ¿verdad? No había necesidad. Y es que esto también nos muestra algo, pues a veces sabemos que se va a caer el muro, sabemos que ya cometimos el error, sabemos que estamos dispuestos a perder, porque a final de cuentas a lo mejor consultaste con, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Pues mire, pues le puede hacer esto, pero se va a ir cayendo como quiera. O sea, todavía el hecho de querer reparar lo irreparable, en muchas ocasiones va a decir, a llevar a otro gasto, va a decir, bueno, pues le va a meter tanto, pero pues no le garantizo nada.
Y en algunas ocasiones ya estamos convencidos, ya estamos decididos. Sí, se va a caer el muro, sí, cometí el error, sí, voy a perder lo que queda ahí, no va a quedar rescatable nada, porque a veces el consuelo es, no, hombre, pues voy a salvar ahí 2, 3 bloques, ¿verdad? Y aquí dice, no te va a quedar nada, si se cae, no te van a quedar ni tiestos para el carbón, o sea, nos está advirtiendo. Pero a veces es la indecisión, porque es, ok, mañana lo tumbo, está bien, voy a marcarle a una persona para que venga, ya sabiendas que cometí el error, y no termino por definirme. Y eso también es algo que es importante. Cuando ya vimos cuál es mencionamos varios ejemplos, una relación, un mal proyecto en el trabajo, una sociedad que nunca iba a llegar a nada, no sé, ya lo viste, pero no has decidido, ya reconociste, pero el postergar, aquí el tema es que la grieta es una grieta que amenaza ruina. Sí, o sea que es atenderle ya. Es atención. Y en muchos casos la postergación pues es esa falta de acción, de postergar, termina siendo un no en el momento. Y entonces en muchas ocasiones Dios habla nuestras vidas, Dios nos muestra cosas y dice, ¿sabes qué, Señor? Sí, es cierto. Pero no hacemos nada en el momento. No actuamos. ¿Qué tenía que haber hecho este pueblo? Aquí en el 18 leías algo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad. O sea, Señor, esperaré para tener piedad. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué está esperando, Señor? ¿Sabes qué? Mi confianza es en ti. ¿Sabes qué? Perdóname, voy a derribar el muro. Entiéndase que el muro es una figura que Dios está dando. Voy a derribar el muro, voy a confiar en ti. Tú estás conmigo. Y en algunas ocasiones, cuando haces eso, así como era de amenazante la ruina, la grieta que amenazaba ruina, cuando decides hacerlo y derribarlo, viene una seguridad en tu corazón de que Dios está contigo. Como ocurre en el capítulo 2 de Joel, ¿te acuerdas? Cuando el Señor les dice, pues les comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército. O sea, vino la consecuencia y no dejó nada, Pero cuando Él llama al arrepentimiento, es que Dios es muy bueno. Cuando Dios llama al arrepentimiento, dice, te voy a restituir. Entonces imagínate, eso que construiste fuera de Dios, eso que hiciste fuera del Señor, te voy a resarcir el daño. Como diciendo, Señor, pues el costo lo tendría que asumir yo. Sí, yo sé. Pero soy tan bueno que todo lo que perdiste en la plaga, yo te lo voy a restituir. Y dice, eso se llama como restitución o retroactivo, ¿no? Dice, todos los años que te dañó la oruga, el saltón, el revoltón. Dice, oye, pues este Dios es maravilloso. Amén. Este Señor es maravilloso. Y entonces hay momentos que nuestro peor momento, lo he dicho yo, cuando estamos en Cristo, se vuelve nuestro mejor momento. Amén. Una pandemia puede ser un momento de avivamiento para todos nosotros, un tiempo difícil de crisis en la iglesia, para nosotros que estamos en el ministerio, un tiempo de pérdida puede ser un momento de crecimiento, si actuamos bajo las condiciones del Señor, porque no es que Dios esté amenazando, es que nuestras consecuencias Dios las deja ver para que diga, esa grieta es ruina, amenaza ruina, pero yo por otro lado, a la par de estar viendo esto, te estoy mostrando la seguridad. Amén. Está quieto, confía, ten reposo, yo soy tu Dios. Amén. Y cuando nosotros decimos, nos vaciamos, paz, porque a veces no entendemos lo que es confiar. No diferenciamos entre creer y confiar, y son cosas diferentes. Y confiar es depositarnos totalmente. Es decir, Señor, tú tienes el control. Amén. Los demonios creen, pero no confían. Los demonios creen y tiemblan. Pero cuando tú confías, te depositas, tú descansas. Amén. ¿Sabes qué? Ya no voy a cargar yo este peso, Señor. Lo echo sobre ti. Eso es la confianza. A diferencia del creer. Que muchos creemos y tenemos fe y creemos, pero no terminamos por vaciarnos, no terminamos por soltarnos. Sí, soltarnos en el Señor. En el Señor.
Y ese era el pecado que estaba cometiendo abiertamente la nación de Israel al buscar en Egipto, que los había oprimido, que había sido causa de ruina en muchas ocasiones, pero a buscar en esa alianza, en ese pacto, en ese convenio de seguridad. Porque fíjate qué interesante, el pueblo quiere algo bueno y es seguridad, pero la seguridad solamente la ofrece el Señor. O sea, la salvación es seguridad. ¿Por qué la buscas en Egipto? Yo te la ofrecí. Es más, el otro día estaba dando un estudio, a las 11 de la mañana damos un estudio vía Zoom, y les digo, ¿por qué a veces, Paz y amigos, es más difícil hacerlo difícil que lo fácil? Es decir, a ver, Naamán, general, que estás leproso, vienes, te recibo, no es más, te mandé al criado, al sirviente, y te manda una instrucción específica: sumérgete 7 veces en el río. Esa es la cura para tu enfermedad. Y dice que se enoja. O sea, la soberbia en el corazón del hombre. Pero si este río más rascuacho, palabra que se usa acá en el norte, sí. Allá de donde vengo, allá hay ríos. ¿Esto qué? Pero lo que él no está entendiendo es que como general, como gente de autoridad, como gente empoderada, que tanto se usa esta palabra hoy en día, no sabe hacer cosas simples, no sabe confiar, no sabe obedecer. De tal forma, la historia es muy interesante, no la voy a leer, algunos de ustedes la tendrán en la memoria. Naamán va a buscar salud en Israel por recomendación de su esposa. Los hombres no escuchaban muy bien a las mujeres, y hoy en día batallan. Las hermanas dicen amén. Si a veces los hombres no atendemos a la voz de las esposas, pero él va a buscar salud en Israel por recomendación de su esposa, siendo general. Pero su esposa, siguiendo la recomendación de una criada que habían secuestrado en la guerra. Una muchacha. Entonces imagínate que el consejo viene de una muchacha secuestrada y ahora convertida en sierva, y luego a través de la voz de su mujer lo mandan. Él va con el rey de su reino, que es el sirio, ¿verdad? El asirio, y el rey manda ahí unas cartas diplomáticas con el rey de Israel. Dice: oye, atiéndeme a mi general, allá en tu tierra hay quien lo pueda sanar. Y resulta que de rey a rey, yo creo que Naamán dijo: ya no estamos entendiendo, o sea, ya todo, ya me va a recibir allá, mira mujer, tú tranquila, allá me va a recibir el rey, ya. Y el otro está ahí comiéndose las uñas, ¿qué voy a hacer? Y le dice el profeta: tranquilo, hay profeta en la tierra de Israel. Finalmente lo mandan con el profeta, pero el profeta no lo recibe. Imagínate, le estaban pegando en todo orgullo, y lo recibe el criado. Y no hay un recibimiento que como el que él se esperaba, sino una sola instrucción. Dice el profeta que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y vas a quedar limpio. Entonces mi pregunta es: ¿por qué a veces nos cuesta más en nuestra pretensión hacerlo difícil y no lo sencillo? Aquí Dios les está diciendo: tengan confianza, estén quietos, reposen. No, ¿cómo? ¿Me explico? El muro es tan elevado que ¿qué crees? Sí. Y dice que por otro lado, pues, o sea, atiendan a mi voz, claro, no sean rebeldes, ¿verdad? No descansen en las mentiras. Y pues hay que hacer eso, ¿verdad? Ahora fíjate, termina diciéndole un soldado: oiga, si le hubieran pedido algo difícil, lo hubiera hecho. Sí. Digo, ya estamos aquí, ¿verdad? O sea, póngale que pues no es de la manera que usted quería. Soldado, ¿verdad? Sí, bendito soldado, sí. Pues desde la criada, la mujer, el soldado, el criado. Todo lo que el Señor estaba haciendo para procurarle un bien a Naamán. Y era en humillación, porque no le pidió lo difícil. No le dijo: tráeme 100 cabezas o 100 prepucios como al otro. No, sumérgete 7 veces. Pero es el orgullo,
es la altivez. Y en muchas ocasiones Dios ha sido tan bueno con nosotros que hay cosas que no nos dejan ver la grietota, o sea, que está todo lo que da y que amenaza ruina. Y el Señor diciendo, pues confía. Sí, pues se va a derribar, se va a tumbar, pero yo estoy contigo. O sea, esa paciencia que leemos en el verso 18, Dios va esperando así de que, oigan, se va a caer, oigan, se va a caer. Yo hemos estado comentando después antes, durante y después del eclipse, que Dios estaba anunciando justos juicios. Oye, pues es increíble lo que está ocurriendo. O sea, hubo un tornado en Houston, hubo un tornado en Iowa, quién sabe cuántos tornados hubo el 27 hubo un tornado ahora en Dallas, Texas, ¿no? Yo quiero mucho esta tierra, me han recibido muy bien por allá. Lo que ha ocurrido aquí para las granizadas, los muertos, esos brotes pequeñitos que dicen, no, pues son hechos aislados. No, es un llamado de Dios a decir, a ver, gobernantes, están haciendo malas cosas. A ver, iglesia, te estás conformando al mundo. O sea, es estar diciendo, pues, vuélvanse a mí, confíen en mí, yo soy su seguridad, yo soy su esperanza. Las cosas están mal, pero Dios siempre está dispuesto ahí a bendecirnos. Amén. Voy a leer un comentario de la hermana Ana Ochoa. Dice, bendiciones pastores, gloria al Señor por su hermosa palabra. Me gusta mucho este pasaje de Isaías 66:1. El Señor dentro de su infinita misericordia manifestándose 65:1, perdón, dije 66, pero es el 65:1, anunciando su infinita misericordia. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Amén. Gracias, hermana, por compartir esto. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué fiel es Dios siempre. Y pues atrayéndonos a Él, a poner nuestra confianza en Él. Amén. Y dentro de esa misericordia, o sea, el Señor escucha el clamor, ¿verdad? Dice, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y luego dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Amén. Y entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad en él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, el Señor dentro de su misericordia da a los maestros, ¿verdad? Y esos maestros pues son los que indican siempre el camino. Y es Dios mismo, ¿verdad? Mostrándose para decirnos por aquí tienes que andar, ¿verdad? Y un maestro es aquel que también te señala el error, ¿verdad? O que te señala en qué estás errado, en qué estás equivocado. Y entonces esto es una gracia de Dios. Sí, ¿verdad? Es una gracia. Yo le he dicho a los hermanos, y lo digo con mucho cuidado, que tienen que valorar a los pastores, tienen que valorar a sus pastores, tienen que valorar a sus maestros, a quienes les han evangelizado, a los ministerios, porque son dones, son dones ministeriales. Yo le digo a los hermanos, les preguntaba el otro día, ¿crees que una iglesia no puede subsistir sin un pastor? Y la respuesta es sí subsiste. Hay muchas iglesias sin pastor y se mantienen, pero el pastor es un don ministerial, es un regalo de Dios. Un maestro es un regalo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ofreciéndote el Señor estos recursos, y hoy te voy a leer un pasaje en Efesios 1, ofreciéndote el Señor este recurso, pues qué desperdicio que esté de oquis, qué desperdicio que no se pida consejo, qué desperdicio que digas, oye, voy a hacer algo que es muy importante para mi vida, casarme, construir, vender, cambiarme de ciudad, tomar un trabajo, tengo al ministro, tengo un siervo de Dios que Dios me ha regalado, Dios los regala a la iglesia, son dones ministeriales. Dice, dio dones a los hombres, y ahí es donde habla del contexto de los pastores, evangelistas, todo lo que dice ahí. Y no lo tomas, y no lo aprovechas. Y en muchas ocasiones lo tomas hasta que ya cometiste el error, o te salió mal, y dices, ahora sí déjame preguntar. Y todavía es válido. Pero hay ocasiones que ni de una ni de otra, y dices, híjole, qué tristeza. Quiero leer un pasaje de la importancia de los maestros, de la importancia de las voces que se levantan para pronunciar la palabra de Dios. Está en Efesios 1, ahí lo voy a leer. Es a veces un pasaje que no le damos
la importancia suficiente, ¿no? La importancia que tiene, el peso que tiene. Efesios capítulo 1, y voy a leer un versículo nada más. Dice en el verso 18: Pablo pedía espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos del entendimiento. Pero vea lo que dice el verso 18, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, están nublados, están oscurecidos, para que sepas, Dios quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento y de mi entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es la esperanza? No, es gloriosa la esperanza, pero no lo sabemos a certeza ni a plenitud. Pero no solamente eso, y luego dice, ¿y cuál es la esperanza? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en? Dios ha puesto una herencia tuya en vidas de personas que se santifican. Dios te ha dado una porción a heredar en vidas de personas que se santifican. O sea, Dios ha puesto un tesoro tuyo en vidas de santos. Hay una herencia tuya, pero la única manera es viniendo a escuchar. Ay, pastor, dígame un consejo. A ver, hermano que valoro mucho, hermana que valora mucho, por favor, usted que está en el Señor, Dios ha puesto herencia de Él para mí en usted. Déjame. Y eso es algo que es muy valioso. Cuando hay un sector de la iglesia que está en oración, que está en comunión, que está en la palabra, uno acercarse y sentarse con ellos. Oye, hermano, hermana, ¿qué hay de herencia para mí en tu vida? Lo dice también Corintios 14:26, no lo voy a leer. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Alguno tiene, hágase todo para edificación. ¿Qué hay? ¿Qué has depositado? Porque qué hermoso que todo lo que Dios me ha dado me lo deposite a mí, pero no es así. Porque para eso están los dones, para eso están los ministerios. Yo quisiera tener todos los dones y no necesitar de nadie, pero no los tengo. Tengo que recurrir, hermano, oras por mí. Hermana, me das una palabra, hermano, porque esa dependencia nos hace solo confiar en el Señor. Sí, pues para eso fueron, para edificación, amén, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Así es. Pero pues a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta y no valoramos. Y yo le insisto, tiene hombres, mujeres de Dios que le han sido de bendición. Y es ahí donde se aplica otra que no es comercial. Pero Pablo decía, escribía, que sembremos para el Espíritu y que cosechemos del Espíritu. Amén. Que participemos de todo ¿qué pues? Aquellos que nos han instruido en la palabra, ¿te acuerdas? Sí, de toda cosa buena. Que toda cosa buena. ¿Por qué? Porque de ellos has recibido el depósito de Dios. Han sido instrumentos, ¿verdad?, para cambiarte el cheque, por así decirlo, de la herencia de Dios para tu vida. Entonces, esta promesa que acabas de leer ahorita en Isaías 30, cuando dice que te daré maestros, que te hagan decir por dónde hay que caminar, sigue siendo un acto del Señor, de amor, de gracia, amén, de favor para tu vida, no es otra cosa. Y si te amonestan, gloria a Dios. Y si te exhortan, gloria a Dios. Amén. Es mejor eso, pues. Es así mejor eso, ¿verdad? Así es, pues bueno, este es el capítulo 30 del profeta Isaías. Y pues algo que el Señor nos habla aquí, ¿verdad? Para que atendamos a lo que el profeta, lo que Dios está hablando, ¿verdad? Que es el Señor, pues escribe, dice, registra en el libro para que quede hasta el día postrero. Sí. ¿Verdad? O sea, esto que él está hablando es algo que él escribió para que quedara ahí, porque todas las cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Pues. Amén. Y para que, fíjate, esto es algo que es muy importante, muy interesante, para que no tengamos que repetir.
como se dice el dicho, ¿verdad? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Dios no quiere que tengas que vivirlo. Dios no quiere que tengas que sufrirlo. Si lo puedes aprender, si la lección a través de otros, mejor, ¿verdad? Y en este caso, pues, cuando el Señor te muestre, porque Dios es muy fiel en mostrarte la grieta que amenaza ruina, pues haz algo, ¿verdad? Haz algo, porque es misericordia, es paciencia de Dios, es longanimidad. Acuérdese que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Amén. O sea, Él no reacciona así, no se inflama así, tiene paciencia con nosotros. Es muy benevolente el Señor. Y pues en medio de todo eso, recordar algo, ya vamos a concluir. Hoy en día estamos diciendo, como hacía mucho que no lo decíamos, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Bueno, y la gente, entre más digamos, algún grupo, algún sector que escarnece, que injuria, va a decir, ay, no, más se va a burlar. Pero nada más lo que quiero decir con esto para finalizar es que no es que el Señor ha retardado su promesa, sino que es paciente. Amén. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos tenemos áreas en que no reparar la grieta, ver la grieta y ver las consecuencias. Me llama mucho la atención que dentro de la ley tenías que identificar el moho, los hongos, y tenías que llamar al sacerdote, decía, a ver, observa, o en la ropa. Si esto no cambia, o terminabas quemando la ropa o la casa, pero había que estar en la observación. Y entonces, con lo que quiero decir con esto es que en muchas ocasiones Dios te deja ver la mancha, te deja ver el punto y te dice, observa, no vaya a ser algo grave, como cuando uno tiene un lunar en el cuerpo o tiene una situación, dice, obsérvalo, porque a lo mejor está amenazando una situación, ¿verdad? Y pues ya nos tenemos que ir, pues nada más aquí un comentario de la hermana Verónica Rodríguez. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que los efesios supieran todo lo que Dios les había dado en Jesús. Se necesitaría una obra sobrenatural, requeriría de ojos de vuestro entendimiento fueran alumbrados por Dios. Pues sí, así es. Pues ya nos tenemos que ir, pues, agradecidos. Dios los bendiga. Ricardo, gracias. Dios los bendiga a todos. Si Dios le permite ver la grieta, por favor, haga algo en el Señor. Esperemos que no tenga esa grieta, que su confianza, su esperanza, su seguridad, todo lo sea el Señor. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, paz. Bendiciones. Hasta luego. Vamos.